¿Ok? En las clases pasadas hemos visto algunas enfermedades de infección de transmisión sexual, ¿verdad? O infección de transmisión sexual. Entonces, esta enfermedad inflamatoria pélvica ya sería una de las complicaciones de una enfermedad de transmisión sexual en una paciente. O sea, son los mismos microorganismos que causan esta enfermedad inflamatoria pélvica. O sea, en poca palabra, podemos decir de que forma parte de la enfermedad de transmisión sexual porque ya sería como una complicación. Enfermedad inflamatoria pélvica, como su nombre lo dice, pelvis, ¿ok? Es aquí en donde se infecta el aparato reproductor femenino superior. Aquí se infecta lo que es el útero, se infecta lo que es las trompas de falopio, se infecta lo que son los ovarios. Y esta infección a nivel del útero, trompa de falopio, ovario, esto es lo que puede llevar hacia una complicación que es la infertilidad. Algunas mujeres pueden terminar en infertilidad por esta enfermedad inflamatoria pélvica que ustedes la van a encontrar como EIP o EPI. ¿Qué es esta EIP? Infección e inflamación del aparato reproductor femenino superior. ¿Cuáles son los principales órganos afectados? El cuello uterino, el útero en sí, trompa Trompas. de falopio y ovario. ¿Qué es lo que sucede cuando una mujer tiene una enfermedad o infección de transmisión sexual y esta mujer no se trata? O sea, ella está con una infección de transmisión sexual, ella está viendo que está secretando, tiene una secreción verde, amarillenta, maloliente, pero esa mujer pasa eso por alto y no le presta mucha atención. Entonces eso puede terminar en que en una enfermedad de inflamatoria pélvica. Ya cuando llega a este nivel de enfermedad inflamatoria pélvica, ya hay afectación a nivel del útero, a nivel de las trompas de falopio y ya hay afectación a nivel de lo que son los ovarios. Entonces, al afectarse, al infectarse estas trompas de falopio, al infectarse estos ovarios, puede intervenir o interferir, perdón, con lo que es la fertilidad de la mujer. Hay un porcentaje de mujeres que son infértiles a raíz de enfermedad inflamatoria pélvica a repetición. ¿Ok? A repetición. Por eso la importancia de que la mujer se trate una enfermedad de transmisión sexual a tiempo, obviamente o juntamente con su pareja, porque recordemos lo que vimos en la clase de enfermedad o infección de transmisión sexual, que se tienen que tratar los dos. Entonces, la importancia de tratarse los dos, esta infección de transmisión sexual a tiempo, es para no caer en una enfermedad inflamatoria pélvica, porque ya cuando cae en una enfermedad inflamatoria pélvica, entonces ya hay afectación a nivel uterino, trompa de falopio, ovario y hay riesgo de infertilidad. ¿Cuál es la población afectada? Mayor prevalencia en mujeres sexualmente activas, ¿ok? Rara en niñas prepúberas y mujeres posmenopáusicas. La epidemiología casi no nos interesa, pero un tercio de recurrencia. Aproximadamente un tercio de las pacientes desarrollan episodios recurrentes. Edad de riesgo menos de 35 años de edad. Número uno, causa de infertilidad. Principal causa prevenible de infertilidad femenina en Estados Unidos. Y como nosotros acá trabajamos
con las estadísticas de otros países, porque lastimosamente carecemos de investigadores o hay, pero no se meten a lleno en algunas situaciones. Entonces, todas las investigaciones con las que nosotros trabajamos acá en nuestro país son de otros países. Si no es de Estados Unidos, es de España, es de México. Entonces, trabajamos con esas investigaciones en relación a estas enfermedades. Entonces, número uno, causas de infertilidad prevenible en Estados Unidos. ¿Ok? Ahora bien, agentes infecciosos, bacteria, ¿ok? Bacteria, clamidia, Neisseria, gonorrea, ¿ok? Aquello lo que causa la gonorrea son estas mismas bacterias que que causan esta enfermedad inflamatoria pélvicas, ¿ok? Bacterias oportunistas como asociada a vaginosis bacteriana asociada a vaginosis bacteriana. Mecanismo de infección, ¿cómo se infecta? Bueno, primero la mujer tiene una infección a nivel del tracto vaginal, ¿ok? Una infección en el tracto vaginal, pero ¿qué es lo que pasa? Esta mujer no se trata a tiempo de esa infección. Entonces, poco a poco las bacterias van subiendo y al subir la bacteria alcanzan el cuello uterino. Esta bacteria acá alcanza toda la cavidad uterina, alcanza las trompas de falopio, alcanza lo que son los ovarios. Y es ahí a nivel de estas estructuras es que causan la infección. ¿Por qué? Porque no se trató a tiempo cuando estas bacterias estaban en la parte baja del canal vaginal. Como no se trató a tiempo, subieron e infectaron la parte alta. Entonces, primeramente, se infecta la parte vaginal, si no se trata, va subiendo, infecta lo que es el cervix. A nivel del cervix produce una cervicitis. Cervicitis es igual a infección e inflamación de lo que es el cervix. Alcanza las trompa de falopio y ovario, infecta las trompas, que esa infección a nivel de las trompas se llama salpingitis y posiblemente en algunos casos puede infectar los ovarios y esto se conoce como oforitis. ¿Ok? Pero eso es por una infección de transmisión sexual no tratada a tiempo. Factores de riesgo, ¿ok? Antecedentes. Las personas que han tenido un episodio de EPI tienen el riesgo de volver a presentar esta EPI. Higiene. Duchas vaginales frecuentes alteran la flora vaginal. Yo siempre le doy un consejo a las mujeres. Si a usted le encanta las duchas vaginales, compre un jabón neutro. O sea, cuando hablo de un jabón neutro que tenga el pH igual que el pH vaginal, que el pH vaginal es un pH ácido, no es tan alcalino. Pero ¿qué es lo que hace a veces las mujeres? Que compran unos jabones con un pH alcalino muy alto. Ese pH demasiado alcalino, eso altera la flora normal de su vagina, o sea, las bacterias que normalmente viven en su vagina, que se llaman los lactobacilos. Y estas bacterias que viven en su vagina, que se llaman lactobacilos, esa bacteria le confiere protección a usted contra bacterias patógenas. ¿Qué es lo que pasa cuando usted compra un jabón con un pH demasiado alto y usted está ahí alegre con sus duchas vaginales? Al final, estos lactobacilos se alteran, esa flora se altera, esas bacterias se alteran y le dan espacio a las bacterias patógenas o a las bacterias que tienen la capacidad de infectar lo que es el área vaginal. Entonces, cuidadoso, mucho cuidado con esta parte de lo que es esta higiene. Edad, actividad sexual en menores de 35 años, habíamos dicho que también esto es un factor de riesgo. Conducta sexual, múltiples parejas sexuales, incrementa exposiciones a patógenos. Protección, pareja masculina que no usa condón, aumenta lo que es la transmisión. Recuerde que esta EPI cae en el combo de enfermedad de transmisión sexual, pero ya estaríamos hablando ya de una complicación de una enfermedad de transmisión sexual no tratada a tiempo.
¿Cuáles son algunas, las clínicas peculiar de esta EPI? Dolor abdominal. ¿Okay? Por ejemplo, una paciente con enfermedad inflamatoria pélvica tiende a quejarse de dolor abdominal bajo. ¿Okay? A veces alguna dice, ah, es que me duele el vientre. ¿Okay? Entonces, este dolor abdominal bajo tiene que acompañarse de otras clínicas. Porque con el simple dolor usted no puede decir, ay, es que es una enfermedad inflamatoria pélvica. No, tiene que acompañarse de un flujo vaginal. Y esta secreción vaginal debe de tener algunas características. La primera característica es que está aumentado eh, eh, de volumen, o sea, secreta flujo más de lo normal. Y dos, cambio de coloración. En algunos casos puede ser verde, en otros casos puede ser verde amarillento. En otro caso puede ser flujo normal, pero con abundancia en el caso de que sea producto de una vaginosis. Y otra característica que también esto tiene que ir, es fiebre. Temperatura elevada en casos moderados a severo. Puede superar incluso 38 grados. Esto del sangrado no es tan frecuente, pero se puede llegar a dar, ¿ok? Hemorragia vaginal irregular, especialmente postcoital o intermenstrual, ¿ok? No es tan frecuente, pero se puede dar. ¿Cuál es lo frecuente en estas pacientes? El dolor abdominal bajo, el flujo vaginal con cambio de coloración y la fiebre. Y obviamente cuando ya se hace el examen físico, se toca el cuello del útero de esa mujer, se mueve, entonces eso causa bastante dolor. ¿Ok? Eso causa bastante dolor cuando se mueve el cuello de ese útero, cuando se toca, ya sea con los dedos o ya sea con lo que es el espéculo. Ese es un signo que los médicos siempre buscamos en estas pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica. O sea, es un signo que sí o sí nosotros lo buscamos, ya sea que tocamos el cuello del útero con los dos dedos o con un dedo, o si no nos alcanza el dedo, lo tocamos con lo que es el espéculo. ¿Okay? Pero por lo general, cuando hacemos lo que es el tacto, tocamos el cuello del útero, entonces la mujer que tiene esa infección, por lo general se queja de mucho dolor. Así que en la clínica de eso, no se olviden. Dolor abdominal va en el vientre, como dicen ustedes, flujo vaginal que ha cambiado de color y fiebre. Y en algunos casos, sangrado postcoital. ¿Qué otras manifestaciones clínicas puede tener estas pacientes? Dispareunia, que dispareunia es dolor durante las relaciones sexuales. ¿Okay? Esto es frecuente. Puede ser profundo por inflamación de órganos internos. Muchas pacientes reportan este síntoma como inicial antes del dolor abdominal constante. Disuria, que esto es dolor o ardor al orinar, puede ocurrir por inflamación uretral o periuretral. Debe diferenciarse de infecciones urinarias concomitantes. Síntomas sistémicos, fiebre alta, malestar general, náusea y vómito. Pueden indicar progresión a absceso o peritonitis pélvica. ¿Ok? Entonces, esta enfermedad inflamatoria pélvica, la verdad que podría llegar a decir que a veces es por descuido de la paciente, porque no inicia de un día para otro, eso va paulatinamente. Primero hay una infección de transmisión sexual leve, luego la infección de transmisión sexual, si no se trata, la paciente va a comenzar con su sintomatología a nivel de lo que es el tracto, el conducto vaginal, pero normal. Pero si esa paciente se descuida y no se trata, entonces esa infección sube. Una vez que sube, infecta útero, trompa de falopio, ovario y eso sí ya es riesgo de infertilidad. ¿Ok? Entonces, complicaciones. ¿Cuáles son algunas complicaciones de la enfermedad inflamatoria pélvica? Infertilidad. ¿Por qué se produce la infertilidad en esta enfermedad? Porque hay daño permanente a trompa de falopio por cicatrización.
Recuerde que cuando hay inflamación, infección, se activa el sistema de defensa. El sistema de defensa ataca lo que es el microorganismo y en toda esa activación hay daño. ¿Ok? Entonces, al repararse la trompa de falopio después de lo que es el daño, ¿qué es lo que pasa? Esta trompa de falopio se cicatriza. Y al cicatrizarse la trompa de falopio, y como es el conducto por el cual migra lo que es el óvulo, y también es el conducto por donde va lo que es el espermatozoide para encontrarse con lo que es ese óvulo, entonces, al estar cicatrizado esa trompa de falopio, se le dificulta al óvulo migrar, moverse, y se le dificulta también al espermatozoide moverse. Por eso es que se da este riesgo de embarazo ectópico. ¿Qué es un embarazo ectópico? Es un embarazo que se da fuera del útero. Entonces, estas mujeres pueden tener un embarazo en las trompas de falopio. ¿Por qué? Se encuentra el espermatozoide y el óvulo en la trompa de falopio, pero ¿qué es lo que pasa? Por la cicatrización de esta trompa de falopio, no se pueden mover. Entonces, se implantan en la trompa de falopio, se queda ahí, comienza a crecer ahí. Entonces, cuando comienza a crecer en la trompa de falopio, eso se llama embarazo ectópico. Es un embarazo que se anida en la trompa de falopio. Entonces, poco a poco, ese embarazo va creciendo ese bebé y cuando ya la trompa de falopio no aguanta el crecimiento, porque ya se ha estirado lo suficiente, se rompe, se rompe el embarazo ectópico. Es ahí donde algunas mujeres llegan al centro asistencial de salud en emergencia porque tuvieron un embarazo ectópico roto. ¿Qué es lo que contribuye a eso? Puede contribuir lo que es una enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Qué otra complicación puede tener estas pacientes? Dolor pélvico crónico, persistente por adherencia y cicatrización. ¿Ok? Estas pacientes, si le da esta EPI constantemente, con frecuencia, entonces pueden formar adherencia. Cuando hablo de adherencia es, por ejemplo, digamos que aquí está la trompa de falopio. Esta trompa de falopio se puede unir con otra estructura, ¿ok? Hay como un hilo, un tejido que hace que esa trompa de falopio se una con esa estructura y son como varios hilos. Y estos hilos que unen esa trompa de falopio con otra estructura, a eso es lo que le llamamos adherencia. ¿Ok? Se dice adherencia porque está adherido, unido por algunos tejidos. Entonces, por eso es que esta paciente como complicación puede tener un dolor pélvico crónico. Absceso tubo ovárico. ¿Okay? Este absceso tubo ovárico obviamente es cúmulo de pus. ¿Ok? Esta colección purulenta es absceso. Y esto al final va a requerir que sea drenado quirúrgicamente. Por eso la importancia del tratamiento oportuno de lo que es una infección o enfermedad de transmisión sexual. Porque si no se hace, eso se convierte en ¿qué? En una enfermedad inflamatoria pélvica. Y cuando se convierte en una enfermedad inflamatoria pélvica, eso ya tiene riesgo de que infertilidad, embarazo ectópico, dolor pélvico crónico y absceso tubo ovárico. ¿Okay? Evaluación clínica, se busca la sintomatología, la conducta sexual. Recuerde que la sintomatología principal de una enfermedad inflamatoria pélvica es dolor a nivel del vientre, ¿ok? Que ese le decimos hipogastrio, pero para que se entienda mejor, dolor a nivel del vientre, debe de haber una secreción, debe de haber una secreción transvaginal, ¿ok? Purulenta, ya sea color amarillento, verde o verde amarillento, fiebre, ¿ok? Hay fiebre. Entonces, a veces puede haber lo que es es un poco de sangrado poscoital, pero dolor, secreción, fiebre, eso no falta. E incluso puede faltar lo que es la secreción visible, pero cuando se pone lo que es el espéculo, se ve lo que es la secreción a nivel de lo que es el cervix. ¿Ok? Paciente que tenga dolor en el vientre bajo, con fiebre, y no hay otra causa de esa fiebre, hay que sospechar igual
enfermedad inflamatoria pélvica. Cuando se pone lo que es el espéculo, se observa la secreción a nivel del cuello uterino y no es una secreción visible eh, a vista así, pero ya con el espéculo, cuando colocamos el espéculo, vemos lo que es esa secreción a nivel de lo que es el cuello, vemos la inflamación, vemos lo que es toda esa infección a nivel del cuello. Examen abdominal, palpación, un examen pélvico que se hace una inspección, ¿ok? Se hace una inspección con lo que es el espéculo, se hace una especuloscopía. Prueba de laboratorio, ¿se puede hacer? Sí, o sea, se puede hacer un cultivo, pero aquí en Honduras nuestros recursos son pocos los recursos con los cuales nosotros contamos. Por eso es que acá nosotros más nos vamos por clínica. 80% de las enfermedades se diagnostican por clínica. Yo en mi caso, raras veces yo utilizo un examen así un poco especializado como lo que es el cultivo, raras veces, a menos que el tratamiento empírico no resuelva. Pero primero inicio con un tratamiento empírico porque los recursos que tenemos en el país no está como para estar mandándolos a cada rato. Por eso nos preparan a nosotros muy bien en la parte clínica para hacer diagnóstico con clínica. Pero se puede tomar una muestra, sí, se manda a hacer un cultivo para verificar cuáles son los microorganismos que están causando esa enfermedad inflamatoria pélvica. Obviamente el hemograma sí, ¿verdad? Porque un hemograma no se va a gastar mucho lo que es en este hemograma de imagen, diagnóstico de imagen, se hace un ultrasonido, ¿ok? Se puede hacer un ultrasonido transvaginal para verificar lo que es toda esa inflamación, si hay absceso y con todo eso lo vemos a través de lo que es este ultrasonido. Esto no nos interesa. Ahora, el tratamiento principios generales de tratamiento. Se tiene que iniciar lo que es antibiótico con estas pacientes, ¿ok? La cobertura tiene que ser bastante amplia. Ahora, mire que el tratamiento es tan sencillo que a veces las pacientes se pierden porque quieren. Mire, ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular, dosis única, más doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. A esto se le puede añadir lo que es el metronidazol, que es 500 vía oral cada 12 horas por 14 días, pero el metronidazol ya sería opcional, que utilizamos más la ceftriaxona más la doxiciclina. Usted preguntaría, ¿y por qué ceftriaxona y por qué doxiciclina? Ok, porque la ceftriaxona le da a un tipo de microorganismo y la doxiciclina le da a otro tipo de microorganismo. Por eso la utilizamos la dos. Una por sí sola no es tan efectiva. Siempre se tiene que utilizar ceftriaxona más doxiciclina. Este es el tratamiento ambulatorio a estos pacientes. Pero ¿qué es lo que pasa si a pesar de este tratamiento ambulatorio la paciente no mejora? Uno significa que la situación de la paciente va muy en serio. Va muy en serio la situación de la paciente. Entonces, esta paciente se tiene que hospitalizar porque probablemente de todo esto que ustedes ven acá, probablemente esta paciente tenga un absceso tubo ovárico. Cuando hay un absceso tubo ovárico, la recuperación de esta paciente, como médico le decimos, es algo turbio. ¿Okay? Como le decimos turbio, la recuperación es algo turbio. Vemos fluctuaciones, como que si el día de hoy está como mejor, ya mañana decae y así, ¿ok? Es algo turbio la recuperación de estos pacientes cuando ellos tienen un absceso tubovárico. Entonces, si a pesar de que de que se le administró estos medicamentos que ustedes ven acá, y ya pasaron los 14 días de la doxiciclina y no se ve mejoría, se tiene que sospechar una complicación, un absceso tubovárico o ruptura del absceso. Entonces se ingresa para medicamento intravenoso, pero también para estudio imagenológico, para buscar ese absceso si está allí
o si ya se rompió este absceso. Entonces, si vamos a ingresar a esta paciente, no vamos a utilizar la ceftriaxona, porque recuerde que ya dimos la dosis de ceftriaxona correspondiente. ¿Y qué fue lo que pasó? No hizo el efecto. Entonces, o se puede utilizar, porque como ahora ya va a ser intravenosa y va a ser 1 gramo, entonces la dosis es mucho más y como va a ser por la vena, la biodisponibilidad va a ser mucho mejor. Pero se puede utilizar la cefoxitina, 2 gramos IV cada 6 horas, o el cefotetán, que es 2 gramos IV cada 12 horas. Siempre tiene que ir la doxi, 100 miligramos, IV o vía oral cada 12 horas. Se evalúa la respuesta, ¿ok? Continuar hasta 24 48 horas de mejoría clínica y completar tratamiento oral con lo que es la doxi. Esto es en el caso de que, este es el caso de que la paciente no haya mejorado con su dosis de ceftriaxona intramuscular, ¿va? Su dosis de ceftriaxona intramuscular y no mejoró o sea, los primeros días, hay que ingresarla y que continúe con la doxi que ha estado tomando. Por ejemplo, si al momento de ingresarla ella ya llevaba 5 días con doxi, bueno, que continúe con su doxi. ¿Para qué? Para completar los 14 días. ¿Okay? No es que ingresa y ya terminó los 14 días de doxi, usted le va a dar otros 14 días de doxi, o sea, va a intoxicar a esa paciente, ¿verdad? Sino que por lo general estas pacientes, si no mejoran, no esperan como terminar los 14 días de doxi. Los pacientes saben cuando no mejoran, a los 3 4 días ya se presentan a lo que es el centro asistencial de salud. Es ahí donde se decide, bueno, se evalúa para ver si todavía hay fiebre, hay mucho dolor. Entonces, se puede ingresar con cefoxitina, con cefotetán, o se puede ingresar con lo que es la misma ceftriaxona, en este caso ya intravenoso. Entonces se hace lo que es su control, 48 a los 72 horas, evaluación de respuesta al tratamiento inicial, adherencia, verificar cumplimiento del tratamiento antibiótico, abstinencia sexual, confirmar tratamiento de contacto sexual. ¿Ok? Entonces, recuerden, no solamente la mujer se va a tratar, se tiene que tratar también el varón, porque esta enfermedad inflamatoria pélvica son causados por los mismos microorganismos que causan enfermedad de transmisión sexual. Solo que enfermedad de transmisión sexual, pues al inicio está en la parte baja del conducto vaginal. Si no se trata bien, sube, infecta útero, trompa de falopio, ovario. Eso se traduce en enfermedad inflamatoria pélvica. Medidas preventivas: uso de preservativo, detección precoz, educación sexual. Conclusión: infección grave es una patología seria del aparato reproductor femenino que requiere atención inmediata. Principal causa prevenible de infertilidad femenina y embarazo ectópico. Diagnóstico precoz fundamental para prevenir daño permanente a órganos reproductivos. Tratamiento antibiótico debe iniciarse de inmediato ante la sospecha clínica sin esperar confirmación. Ahora sí, tenemos 6 minutos. Terminamos antes. Tenemos 6 minutos para pregunta, duda o adición. No sé si la doctora Cuello tiene algo que ilustrarnos por ahí. No sé si ingresó la doctora. Doctor, una pregunta. Y ahí entra lo que es la enfermedad de Bartolina, de glándula Bartolina. No, 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 no. La enfermedad de glándula de Bartolí no entra ahí. Recuerda que la bartolinitis es cuando se infecta lo que es ese conducto de la glándula de Bartolí. La glándula de Bartolí, las mujeres la van a encontrar ahí por lo que son cerquita de lo que son los labios mayores, menores. Por ahí está el conducto de la glándula de Bartolí. Entonces, esa glándula le sirve a las mujeres en lo que es la secreción, incluso puede participar en lo que es la lubricación y todo eso. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una infección a nivel de lo que es la glándula de Bartolini? Se produce lo que es la bartolinitis, ¿ok? Se produce la bartolinitis,
Y esta bartolinitis se puede tratar con antibiótico en algunos casos cuando el absceso es demasiado grande, entonces se drena lo que es la bartolinitis, ¿ok? Entonces, no forma parte de la EPI, Carlos. Ok, más preguntas, dudas. ¿Tenemos 4 minutos? Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante, Dice que Gonzalo. una amiga me estaba comentando, ¿verdad? Ella casi está en la menopausia. Dice que cada Mm, vez que le pasa la menstruación, cada vez que le pasa la menstruación, ella ha notado, ¿verdad? Le mm. salen en los labios menores, ¿verdad? En la parte de afuera de los labios menores, eh, unas como bombitas, pero dice que duelen mucho y pican. Y dice que fue del ginecólogo y le sacó con una jeringa como pus de esas bombitas. Pero esas bombitas se desaparecen una vez pasando 8, 10 días de la menstruación. Después le vuelve la menstruación y cuando le pasa la menstruación, en el transcurso de esos días, vuelven y así. ¿Qué será eso? Bueno, sí, sí, probablemente el ginecólogo le haya dado la respuesta a ella. No le puedo dar una Dice que no. respuesta. Dice que solo No, le sacó la pus y no, dice que le dijo, si te vuelven, te voy a operar. Va empeorando. No, fíjese que en ese caso no sabría decirle porque ya cuando hay bombitas así, uno necesita como ver, necesita como Mm, ver porque existen varias lesiones, ¿ok? Uno necesita ver el tamaño, uno necesita ver qué es lo que contiene, si es pus, si es verde, si es amarillo. En esa cosa así como decirle de un solo, no, puede ser esto, le estaría mintiendo en lo mm, absoluto, porque cuando es cosa dermatológica, uno ujú, sí o sí necesita ver. Entonces, mm, en ese caso no podría darle una respuesta con eso. ok. Ujú. Tenemos 2 minutos, 30 segundos. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, entonces son bienvenidos o si no, nos quedamos hasta acá. Y fue un placer haberle dado esta clase de enfermedad inflamatoria pélvica. Espero la hayan comprendido. La verdad es que trato de enseñarle como, o sea, así como a veces digo, trato de darle las cosas como en cucharita en la boca para que la puedan entender lo más que se pueda. Entonces, si no hay de más, ya solo tenemos 1 minuto. Fue un placer haberle servido. Entonces, abrazo a la distancia, bendiciones y feliz fin de semana. Relájense lo más que se pueda esta semana porque ya el lunes volvemos a la realidad. Nos vemos. Bendiciones a todos. Gracias, doctor.